en nuestros problemas cuantitativos de la conciencia, ¿sí? Entonces, ya me perdí. Ah, ya, estaba preguntándoles la obnubilación, cómo le despertaba al paciente y su compañera nos dijo muy bien, ¿no es cierto? Muchos casos, esta obnubilación, dependiendo de la causa, puede avanzar hasta el sopor o bien puede quedarse en una obnubilación en donde el paciente puede ser con estímulos un poco fuertes despertado, ¿no es cierto? Luego tenemos el estupor, que sería el grado extremo de la obnubilación y supone la ausencia de respuesta al entorno. En la obnubilación todavía hay como que cierto estrechamiento de la conciencia, pero no tan grave como lo hay en el estupor. El paciente ya está inmóvil, silencioso, no hay expresión verbal, ni siquiera sonidos que expresan dolor, aunque puede contraer las facciones ante estímulos dolorosos sin corregir la postura. Respiración lenta, profunda y rítmica, ¿sí? En algunos momentos, solo puede sacarse al paciente de dicho estado mediante estímulos intensos y repetidos. Muy bien. Y el primero que teníamos era la letargia. ¿Cómo es la letargia, chicos? Puede ser cuando estamos, por ejemplo, cuando el paciente se ve somnoliento, cansado, cuando solo está en un estado de sopor. Está letárgico, ¿no es cierto? Cuando estamos nosotros también después de un día ajetreado como el día de hoy. Ya estarán letárgicos ahorita, chicos. Sí, ¿no? Ya dos y apenas es martes. Uy, chicos, pero si apenas son 10 de la mañana, ¿cómo van a estar letárgicos? No, 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 pónganle ganas, ¿no es cierto? Aquí hay un compromiso incompleto del conocimiento y la vigilia. Está desorientado, somnoliento, pero se mantiene despierto, ¿sí? En la obnubilación ya es un estado de presión de la vigilia, del que el paciente puede ser despertado con estímulos leves. En el estupor, pues ya tenemos estímulos más fuertes y en el coma, que es el estado final en donde ya no hay respuestas, ¿no es cierto? Y eso podemos observar en qué examen para ver que hay ausencia completa de conciencia. ¿En qué examen podemos ver? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, el electroencefalograma. Dígame, mijo. ¿El estupor, el paciente se puede despertar o no? ¿O solo se mueve, quita el dolor, si es que le hacemos dolor? El paciente puede hacer movimientos oculares de seguimiento, cambiar bruscamente el patrón motor, pero despertarle dependiendo de la causa. No se puede. Sí, lo que vamos a obtener son respuestas del paciente, pero volverle a un estado de vigilia, no. Y se saca a ese paciente por algunos momentos con estos estímulos intensos, pero vuelve a caer, ¿sí? Porque si ya no despertara, ya fuera coma, ¿sí? Entonces sí vamos a poder sacarle, pero como le digo, por algunos momentos con estímulos intensos y repetidos, ¿sí? Ya, Doc, entonces sí puede recuperar la conciencia, pero solo Sí, unos ratos. exacto, por momentos. Ay, Entonces, ahí ya depende de la intervención que hagamos, porque si ya no responde, ya pues hemos caído en los diferentes estadios de coma, ¿no es cierto? Porque recordamos que tiene el coma varios niveles de profundidad. Ah, bueno, hasta mis tiempos se hablaba del precoma y 4 estadios de coma y a veces hasta llegar a la muerte cerebral, 6 estadios. Pero como todo avanza y no soy neuróloga, no sabría decirles bien, pero en mis tiempos pues había el precoma y 4 estadios de coma y otros hasta llegar a la muerte cerebral, ¿no es cierto? En mi tiempo el precoma se conservaba el reflejo pupilar a la luz y el reflejo corneal, pero estaban ausentes reflejos cutáneos. En el coma, pues ya profundo, ya se extinguen todos ellos, ¿no es cierto? Y las pupilas casi siempre están dilatadas. Y la muerte cerebral se daba con, según no estoy mal, un electroencefalograma plano durante 30 minutos. ¿Sí? Sí, 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 sí. No, 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 no. sí, ¿Estamos de doctor. acuerdo todos? Muy bien. Entonces, estas serían las alteraciones cuantitativas de la conciencia, ¿sí? ¿Cuáles serían las alteraciones cualitativas de la conciencia? Que ustedes creyeran. Podría ser una persona que tiene delirio o eso no.
Perfecto, sí, muy bien. Esas, ¿se acuerdan que anteriormente yo les dije que las alteraciones cualitativas de la conciencia iban de la mano de las alteraciones de otras funciones mentales? En este caso, lo que su compañera nos dice es muy bien, el delirium, ¿no es cierto? Que correspondería a una alteración El delirium era, creo que una disfunción cerebral. ¿de cuál? ¿Del sensorio? ¿De quién? ¿Del pensamiento? ¿De la memoria? Pensamiento. Del pensamiento, ¿no es cierto? Pero de causa orgánica, por eso se llama delirium, ¿sí? Los trastornos cualitativos de la conciencia, entonces, ¿pueden venir con los trastornos cuantitativos de la conciencia, sí o no? Sí, pueden acompañarse. Casi siempre, ¿no es cierto? Trastornos cuantitativos y cualitativos de la conciencia. Pero cuando nosotros hacemos una investigación a un paciente psiquiátrico, nosotros nunca ponemos paciente con trastorno cualitativo de la conciencia, sino que nosotros ponemos paciente vigil, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros quisiéramos poner, podríamos poner paciente vigil, pero con trastorno cualitativo de la conciencia, porque presenta alteración del sensorio o del pensamiento, pero no utilizamos eso, ¿no es cierto? Sino que simplemente nosotros ponemos paciente vigil. ¿Sí, chicos? ¿Sí se entiende? ¿No se Bien. entiende? Ya, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, para que entiendan un poquito mejor, nosotros vamos a decir que es diferente una persona muy miedosa a una persona poco miedosa, o una persona muy imaginativa a una persona poco imaginativa. Cuando estoy diciendo esto, estoy dando diferencias cuantitativas. Pero cuando yo digo que una persona está convencida de que existe una conspiración de los servicios secretos contra él, a pesar de que no existe evidencia ni fundamento, ¿qué sería? ¿Una cuantitativa o cualitativa de la conciencia? Una cualitativa porque le está dando una cualidad a eso de su miedo. Perfecto, es como un adjetivo a los sustantivos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces le está dando una cualidad en donde se encuentra una alteración del pensamiento, en donde hay un delirio de persecución. Lo mismo se da en las alteraciones del sensorio, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos evaluar bien nuestra conciencia, nosotros tenemos a qué. La conciencia trabaja específicamente con dos funciones mentales superiores estrechamente unido y relacionado, que son la atención y la memoria. Pero también tiene otra función mediante la cual nosotros evaluamos la conciencia de una persona. Aparte de la atención y la memoria, ¿cuál creen que es? La Puede ser la orientación. La orientación, perfecto. Por eso cuando ustedes inician la historia clínica, por eso yo no seguí, dice paciente vigil, atento, orientado, ¿no es cierto? La orientación como la atención es una función de la conciencia, por lo que estudiarla separado no es posible. Consiste en un saber con certeza acerca del vivenciar del tiempo, del espacio y de la propia persona, una capacidad para precisar los datos sobre nuestra situación real, al ambiente y sobre nosotros mismos. Y tenemos dos formas, que son la orientación autopsíquica y alopsíquica. La orientación autopsíquica se refiere a nosotros mismos y la orientación alopsíquica sobre el tiempo, sobre el día, mes, año y la orientación espacial, ¿no es cierto? Entonces, nosotros siempre le preguntamos al paciente día, fecha, hora, quién es, de dónde viene, dónde nació, y así tenemos nosotros la orientación. Entonces, ahora sabemos que poner paciente, vigil, consciente, orientado, atento, no debemos, sino solamente vamos a poner paciente vigil, atento y orientado auto o alopsíquicamente. ¿Sí, niños? Sí, doctora. Dijo que era la conciencia, la orientación, perdón, a lo psíquica y la otra era la auto. Autopsíquica, ajá, Ya. autopsíquica y alopsíquica. Autopsíquica, como su nombre lo indica, de nosotros mismos y alopsíquico del espacio-tiempo, ¿no es cierto?
Muy bien. Y así le averiguamos al paciente si es que está orientado en espacio, tiempo y persona. Y cuando hablemos de orientación de espacio y tiempo, estamos hablando de orientación. ¿Qué tipo? ¿ALOP o AUTOP? Alopsíquica. Alopsíquica. Y cuando hablemos de nosotros es una orientación autopsíquica, ¿no es cierto? El delirium es una disfunción cerebral aguda que se produce por una alteración, que produce una alteración global del estado mental. Por lo general es producida, no por lo general, siempre es producida por alteraciones orgánicas, ¿no es cierto? Que puede ser de duración breve, de 1 a 2 semanas, y el compromiso vital es importante. Hay actividad alucinatoria, o sea, compromiso del sensorio, puede haber alteración del pensamiento y descargas emocionales. Las visiones del delirio pueden referirse a objetos, personas, animales e incluso escenas complejas. A veces están mal configuradas y tienen matices grotescos. Puede ver animales pequeños, puede ver animales volantes, pero siempre se va a producir por alteración de la conciencia orgánica, o sea, fiebre, deshidratación, anorexia, trastornos intestinales, taquicardia, hipotensión arterial, oliguria, y también por alteraciones, por ejemplo, hematológicas o alteraciones de la urea en la sangre. ¿Sí? Entonces, cualquier causa orgánica puede producirnos pues un delirio que respondería o correspondería a un trastorno cualitativo de la conciencia. Recapitulando, los trastornos cualitativos de la conciencia también pueden presentarse en los trastornos cuantitativos de la conciencia, como sería la obnubilación. ¿Y cuál más? ¿En cuál más creen que pueden ustedes encontrar una alteración cualitativa de la conciencia aparte de la obnubilación? Tal vez en la somnolencia. En la somnolencia, muy bien, en el letargo, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Todas las, ¿No? doc, Sí. todas las alteraciones cualitativas son de causa orgánica, ¿verdad? No, 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 no. El delirium es de causa orgánica. Las Ah, alteraciones ya. cualitativas de la conciencia por lo general son psiquiátricas, ¿no es cierto? Y van acompañadas de alteración del sensorio y del pensamiento. ¿Está bien? Ah, ya, listo, doc. Gracias. ¿Sí? Sino que yo les decía que cuando, por ejemplo, a nosotros viene un paciente alucinado, delirante, nosotros ponemos paciente vigil, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Pero ahora sabemos que ese paciente, si bien está vigil, tiene una alteración cualitativa de la conciencia, pero que no le tomamos en cuenta porque lo que más nos preocupa ahorita es la alteración del sensorio y del pensamiento. Pero ahora ustedes como grandes médicos saben que el paciente, aunque no tenga una alteración cuantitativa de la conciencia, sí tiene una alteración cualitativa de la conciencia. A eso me refería. ¿Está mejor entendido? Ahí sí, doctor, gracias. Pero en ninguna parte se pone lo que tiene alteración cualitativa. Nunca, nunca se pone. Debería, ¿no es cierto? Como psiquiatras nosotros deberíamos hacer en nuestra historia clínica ese hincapié, pero no, simplemente se pone paciente vigil, orientado, atento, buen estado de presentación, responde a la entrevista, colabora, muestra signos de tal cosa, o sea, sí, sí, no, no, no se usa, pero se debería, ¿sí? Doc, entonces, en la historia clínica solo hay para poner las cuanti, ¿verdad? Estupor, letargo, eso. Ajá, sí, 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 solamente esas se ponen. Pero, porque se supone que están sobreentendidas cuando ponemos alteración del sensorio, alteración del pensamiento o alteraciones de los afectos. Sí, se supone que están entendidas. ¿Sí? Sí, doc. Ya, muy bien. Ahora, para seguirles complicando la vida, tenemos un estado crepuscular. Este estado crepuscular es un estado confusional parcial que consiste en un estrechamiento del campo de la conciencia, con disminución de respuesta a estímulos externos y pensamiento enturbiado en grado variable, en el que el paciente enfoca exclusivamente su atención hacia determinadas vivencias interiores, al tiempo que disminuye la atención prestada al entorno. Entonces,
En este estado crepuscular, ¿qué será? ¿Cuantitativo o cualitativo? Cualitativo. Cualitativo. ¿Ya? ¿Quién da más? No puedo volver a leer lo que era el estado crepuscular. Claro, estado confusional parcial que consiste en un estrechamiento del campo de la conciencia, con disminución de respuestas a estímulos externos y pensamiento enturbiado en grado variable, en el que el paciente enfoca exclusivamente su atención hacia determinadas vivencias interiores, al tiempo que disminuye la atención prestada al entorno. ¿No sería ambas? Exacto, muy bien, ¿no es cierto? Es las dos, porque es objetivable y también tiene alteraciones no objetivables, ¿sí? El estado crepuscular ustedes lo pueden objetivar mediante ¿qué? ¿Alguna escala? Electroencefalograma, no se me vayan tan lejos, ¿no Ah, es cierto? Y cuando no es objetivable, pues sería una alteración cualitativa de la conciencia, pero por lo general los estados crepusculares suelen darse después de los ataques de epilepsia, en donde la persona está así como que perdida, ¿no es cierto? Entonces suele presentarse ahí. Sí, puede presentarse ahora. El estado crepuscular también puede ser solamente cualitativo, como muy bien dijeron ustedes también. Cuando se presentan, por ejemplo, en las alteraciones de la memoria, que vamos a ver más adelante, en lo que es la despersonalización y lo que es la desrealización, ¿sí? O la personalidad múltiple y en las amnesias psicógenas, ¿sí? Ahí es solamente una alteración cualitativa y no se le conoce como estado crepuscular, sino que ya propiamente se le da el nombre de la alteración de la memoria, ¿sí? Ya se perdieron de nuevo. No, ¿cuál sería una definición como un poco más sencilla de todo crepuscular? Ya. A ver, veamos, una más sencilla para mí. Podríamos decir, ya, el estado crepuscular es un trastorno de la conciencia en el que el paciente experimenta alucinaciones, alteraciones del pensamiento y una conducta irracional que pueden observar aparte de trastornos orgánicos en quién, un estado crepuscular. Porque recuerden que es un estado confusional parcial. ¿En quién observan ustedes eso? No sé si estoy mal, pero puede ser alguien que salió de anestesia. Sí, puede ser alguien que salió de anestesia. Muy bien. ¿En quién más? Puede ser alguien que se está despertando de algún desmayo. Exacto, en la epilepsia. Muy bien. Y lo más común, que ustedes no lo hacen porque ustedes son chicos sanos, saludables, en las embriagueces alcohólicas, ¿sí? Estas se traducen en estados crepusculares que aparecen en enfermedad cerebral con pequeñas dosis de alcohol que desencadenan conductas violentas, desordenadas y desorientadas, ¿sí? Y muchas veces pues tienen malas consecuencias. Por eso dice, soy mal borracho. Ya no saben que es mal borracho, sino que ha sido, tiene estados crepusculares porque puede haber una alteración a la ingesta de alcohol, una mala respuesta también al alcohol. ¿Sí? Entonces ya saben que están en estado crepuscular esos pacientitos que andan por ahí embriagándose. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí. ¿No? Sí, doctor, entendido. Están traumados. Muy Riéndonos bien. Ahora vamos a pasar. Perdón. nada, doctor, decía que riéndonos ahí ya no vamos a preguntar, ¿estás borracho o estás en estado crepuscular? Exacto, tienen que sacar de aquí todo lo mejor, ¿no es cierto? Así como con las neuronas, ya saben que las neuronas motoras sirven para caminar y las sensitivas para procesar la información,
Entonces, si le dicen neurona motora a alguien, chuya, neurona motora, le están diciendo que solo camina y no piensa. Entonces, eso es lo que sacamos de resumen de la primera clase. En cambio, ahora ya sabemos que la persona que no está chumada, sino está en estado crepuscular. Vamos a hablar todo con elegancia para que la gente no nos entienda. Vamos con la atención. ¿Qué es la atención? No les enseñé eso. ¿Qué es la atención, chicos? Podría ser si, o sea, si está relacionado a esto de la conciencia, es cuando tenemos nuestro estado vigil enfocado en una sola cosa o activo. Ujú. Perfecto, ¿no es cierto? La atención es una especie de motor de la conciencia que a su vez es promovida y estimulada por la afectividad y por la inteligencia. Si no hay tensión afectiva o intelectual, como sucede en los estados de apatía y de déficit intelectual, forzosamente se origina la atención. La concentración o atención puede dividirse en varias, ¿no es cierto? Como vamos a ver más adelante. Pero la atención también está determinada por el nivel de conciencia y por eso sus alteraciones siempre vienen dadas con la conciencia, ¿sí? Cuando decimos hipovigilia, hipervigilia, decimos hipoprosexia e hiperprosexia. O sea, aumento de la conciencia aumenta la atención, que no siempre quiere decir que sea en buen estado, porque podemos tener en ciertas situaciones incremento de nuestra conciencia como en la paranoia, ¿sí? En la celotipia o disminución de nuestra conciencia con una hipoprosexia, una hipovigilia en la depresión, ¿sí? O también en el letargo con disminución de la atención. Por eso es que la atención está directamente relacionada con la conciencia que nos va a dar la capacidad de seleccionar lo que vamos a atender. La vigilia de la conciencia que nos permite estar despiertos para mantenerla y las emociones que va a permitir que la mantengamos o no, que vayamos a otro estímulo que nos agrade más y nos guste. Por eso es que nosotros atendemos lo que más nos gusta y nos interesa. Si algo nos parece monótono, aburrido, cansón, no atendemos. Por eso todas las cosas que ustedes hagan, pónganles ganas. Porque si ustedes no le ponen ganas, nunca van a entender ni comprender ni nada. Porque la atención viene lo que es la concentración y la concentración va a dar la comprensión y por eso está relacionada con la inteligencia, ¿sí? Atención, proceso por el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio. Lo más importante, o sobre la ejecución de determinadas acciones que consideremos más adecuadas entre las posibles. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, doctora. Ah, muy bien. ¿Todo sí? Sí, doctor. Ya, entonces, la atención tiene varias características. Este mecanismo de acceso nos permite llevar a cabo cualquier actividad mental. La antesala del conocimiento es la atención y por eso está en íntima relación con la inteligencia, porque es como un filtro a través del cual se selecciona, prioriza y procesa y supervisa la información que nosotros vamos a recibir. ¿Cuál será el sustrato neuroanatómico de la atención, chicos? ¿El Sara? Parte del SARA, claro que sí, porque se encarga de nuestra conciencia, ¿no es cierto? Regulación del ritmo circadiano, ciclo, sueño, vigilia. Pero la atención, al igual que la conciencia, trabaja con alguien más. ¿Podría ser la corteza prefrontal? Corteza prefrontal y con todos los tipos de corteza, ¿no es cierto? Pero principalmente con la prefrontal, en donde se encuentra la voluntad, el razonamiento, el pensamiento y parte de la memoria. Porque la memoria, la mayor, está en el hipocampo, pero también a nivel de corteza prefrontal se encuentra la memoria de trabajo. En las características de la atención, pues están la amplitud, la intensidad, el oscilamiento, el control, que estos van a determinar nuestra atención. Esto quiere decir que mientras más intenso es el estímulo, mejor es aprendido y retenido.
No amplio en el sentido de que son varias cosas a la vez, ¿no? Sino que es la capacidad de cambiar el foco atencional que nos da la oscilación, una atención alternada. Pero eso también va a depender de la capacidad de control de la atención, que puede ser pues voluntaria o involuntaria. La concentración o atención selectiva es la persistencia de la atención sobre un objeto determinado, es la agudeza de la atención, es la fuerza y calidad con que se seleccionan determinados objetos sin ser distraídos de los demás. Esta es la voluntaria. ¿Cuál será la atención involuntaria o cuáles creen ustedes que sería la atención involuntaria, chicos? Si la voluntaria es la que están haciendo en este momento ustedes, tratando de entender y de atender. ¿Cuál sería la involuntaria? Tendría que ver con lo que está a nuestro alrededor. Por ejemplo, ahorita estoy atendiendo, pero si me llega una notificación, entonces como que le doy también atención a ese sonido. Exacto, y ahí se produce el oscilamiento, pero eso se supone que regresa donde nosotros porque es más importante. ¿Sí? Esta es la involuntaria. Todos los sonidos que están a nuestro alrededor. Se llama activa e involuntaria. Consecuencia de la percepción, aunque no estamos conscientes de ella, ¿no es cierto? Pero sabemos que pasó, que va a producirse. Activa, voluntaria o deliberada es aquella que se orienta y proyecta sobre un objeto con un fin práctico o de aprendizaje, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí con la atención? Doc, y por ejemplo, cuando le dicen que un niño tiene esto de que, por ejemplo, dicen tiene déficit de atención, entonces ahí, ¿qué característica estaría afectada? Sería la de control voluntaria, ¿verdad? Ya, este es un poco más complejo, pero sí, sí podría estar alterada un poco la atención voluntaria, pero la atención varía dependiendo de la edad. Entonces también tenemos que valorar eso, porque nosotros no vamos a tener la misma atención que un niño de 0 a 1 año. Ellos tienen una atención de ¿cuánto creen? ¿Cuántos minutos, horas, segundos? Creo que Minutos, el más. máximo era 1 minuto. De 2 a 3 minutos. Imagínense, entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de valoraciones. De 1 a 2 años, de 7 a 8 minutos. De 2 a 3 años, 10 minutos. De 3 a 4 años, 15 minutos. 4 a 5 años, 20 minutos. Van aumentando 5, 5, 5. Hasta los 8 a 10 años que tienen hasta 45 minutos. Entonces eso de tenerles a los pobres enanos todo el día en la escuela con clases de 40 minutos es una salvajada, pero ha minimizado con la pandemia, pero no ha habido una reestructuración educacional. Sigue manteniéndole 40 minutos a los enanos en clases, ¿no? Y ahora les ponen desde los 3 años, porque ahora es el preinicial, pre ni sé cuánto, ¿sí? Entonces, en el déficit de atención tenemos que conocer este tipo de atención en los niños y puede estar involucrada la atención voluntaria, pero ahí se va más en los ejes y las estructuras neuroanatómicas involucradas en el déficit de atención. ¿Sí? Pero como usted muy bien dijo, sí, la alteración voluntaria es la que se encontraría mayormente alterada. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, Doc. Ya, muy bien. Entonces, ¿algún problema con la atención, chicos? Déjenme buscar la memoria. Ay. ¿No? ¿Ninguno? Nada. ¿Estamos en paz con la memoria? Digo, con la atención. Soy yo distraída, perdón. ¿No? Vamos entonces con la memoria. ¿Qué es la memoria? Es la que tiene que ver con los recuerdos. Podría ser también como lo mismo que dijo Carol, pero con recuerdos de corto y largo plazo. Y también sería algo así como que de un estímulo vamos a hacer esto de almacenarlo. O sea, primero vamos a ver con qué nos quedamos y luego lo vamos a almacenar y se va a convertir luego en un recuerdo o algo así. Perfecto, ¿no es cierto? Como dijeron muy bien sus compañeras,
La memoria es ante todo el caudal de los recuerdos y está condicionada y autorregulada por tres funciones básicas: la capacidad de fijación, conservación y evocación. La fijación, pues, bueno, la memoria es un proceso mental y una de las funciones más importantes de nuestro cerebro, ocasionada por conexiones sinápticas entre neuronas, es la capacidad para recordar. La fijación, que se conoce también como codificación, depende de tres factores: intensidad de la experiencia, el interés de la misma y la repetición. Cuanto más intenso ha vivido un acontecimiento, más interesante y más se repita, mejor lo fijamos. La conservación o almacenamiento se refiere a los recuerdos que acaban de ocurrir como a los ya lejanos en el tiempo. Aquí tenemos los dos tipos de memoria conocidos: a corto plazo y largo plazo. Y la de evocación, que es la posibilidad de recuperar los recuerdos conservados, siendo este el aspecto funcional de la memoria más importante en sentido práctico, o sea, la recuperación. ¿Sí? Ahora, en el bueno, la memoria está dado por su sustrato neuroanatómico, que es el hipocampo, es el principal de la memoria. Existen varios tipos de memoria, que ya vamos a ver, que están dentro de la memoria a corto y largo plazo. La memoria a corto plazo está determinado principalmente por el lóbulo temporal, el hipocampo, los tubérculos mamilares, que van a funcionar en la memoria a corto plazo. Ahora, para que esta memoria se haga a largo plazo, ¿de qué necesitaremos, chicos? De que el contenido sea simbólico, ¿no podría ser eso? Perfecto, sí. Y también necesitamos que se consolide a través de la sinapsis en conexión con las proteínas formadas por los ácidos ribonucleicos. O sea, que haya una neuroadaptación, o sea, que haya mayor formación de sinapsis entre las neuronas, permite que la memoria a corto plazo se vuelva a largo plazo. Y por eso les dice, repite, 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 para que no se te olvide el número de la chica o chico que te gusta, ¿no es cierto? Ahí se forman más conexiones sinápticas en el cerebro, hay una nueva adaptación a eliminación de calcio y formación de nuevas sinapsis. Y así se establece el recuerdo a largo plazo. Por eso es que cuando nosotros decimos que algo malo pasa, no lo repitan, no estén pensándolo, porque si no, se quedará grabado en la amígdala cerebral, porque la amígdala es la responsable de nuestros recuerdos emocionales, positivos y negativos. Y si algo malo nos pasa y nosotros de necio estamos repite, 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 seguiremos quedándonos ahí. Entonces, ¿no será que, ay, tenemos mala suerte y por eso nos persiguen las mismas personas y tenemos las mismas relaciones tóxicas? No, es porque nosotros mismos seguimos buscando ese patrón hasta que la amígdala lo logre solucionar, porque se está acordando de lo malo. ¿Está bien? Entonces ya nunca más digan, solo a mí me pasa. No, nosotros estamos haciendo que pase porque hemos sobredimensionado el problema. Todo tiene solución, menos la muerte, chicos. ¿Preguntas? Doc, dice que la amígdala se puede solucionar, o sea, ¿cómo? La amígdala es la más importante querida por los psiquiatras, porque aquí nosotros trabajamos la terapia cognitiva, conductual y reestructuración de pensamiento, mejorar la frustración y evitar la baja tolerancia a la frustración, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la amígdala cerebral se recuerda todas nuestras situaciones emocionales, positivas y negativas. Entonces, si de chiquitos nos pegaron porque tenemos mala letra y nosotros nos hemos quedado con esa idea de que nos van a pegar toda la vida por tener mala letra, puede ser una fuente de inspiración para que cambiemos la letra. Si tenemos esa capacidad de asertividad o de resiliencia, pero si no tenemos esa capacidad y tenemos mala letra hasta grandes, pero venimos pensando, ay, es que nunca cambié de letra porque me pegaban de chiquita, entonces me quedé traumado. Entonces no tenemos esa capacidad de resiliencia. Yo puedo enseñarle a la amígdala que aprendió mal, que entendió mal, que el golpe no fue de maldad, que el golpe fue por mejorar, que eso hizo una persona y otra no. Entonces, por eso la amígdala es la más importante, porque podemos trabajar ahí para empezar nuestra reconstrucción o reestructuración cognitiva. Entonces, no solamente ahí necesitamos de la amígdala, sino también de la corteza prefrontal, pero la amígdala es la principal responsable. Aparte que la amígdala es la que nos hace que nosotros adquiramos el miedo, ¿no es cierto? Y las condiciones y características del miedo, ¿sí? Entonces, por eso sí se puede trabajar en la amígdala para cambiar nuestra forma de pensar, de ser y de sentir.
No, o sea que si cambio mi amígdala voy a dejar las relaciones tóxicas. No va a cambiarle a la amígdala porque no hay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Ya me olvidé. Cambios de amígdala, pero sí le puede cambiar en el sentido de mejorarle, pero yo decía en el sentido de sacarle y ponerle otra amígdala, no hay cómo. Pero sí se la puede cambiar en el sentido de reestructurarle, de hacerle que piense de otra manera, de que deje de ser sufridor o sufridora y de que cambie de esas relaciones tóxicas y que deje de llevarse con esa gente que solamente le lleva al fracaso existencial. Sí, por la amígdala se puede lograr eso. Sí, ¿con qué? Con terapia cognitiva conductual. Y cuando la persona ya está muy enganchada, pues se dará fármacos hasta que la amígdala permita entrar en ella, nos deje acceder y trabajar, ¿sí? Porque puede ser que la persona ya esté como que muy necia, muy sosegada y no nos quiera ayudar. ¿Está bien? Entonces ahí damos fármacos. Pero por lo general, cuando son estos problemas de relaciones tóxicas, con una buena terapia cognitiva conductual salen al paso. ¿Sí? ¿No? ¿No quieren salir de la relación tóxica? Bueno, entonces sigan con problemas en su amígdala. Chicos, se fueron, se quedaron, ¿qué les pasó? No estábamos riendo un ratito, no mentira. Doc, entonces Mándeme. es verdad eso de que la letra con sangre entra. Ah, sí es verdad. Sí, pero tampoco es que vamos a llegar a la violencia. Yo estoy en contra de la violencia. A veces me da ganas de matarle a mi hijo, pero no lo hago. Sí, a veces le grito, sí, no siempre, porque el grito es peor que el golpe. Pero no entienden de otra forma. Pero la amígdala es la responsable. Lo que tenemos que hacer es cambiar esta forma de la letra con sangre entra en el sentido de la violencia. Pero si nosotros sabemos cómo decirle o cómo hablarle, la amígdala va a generar recuerdos positivos y resiliencia con este sentido de que qué fea letra que tienes. Entonces no va a ser, oh, sufridor toda la vida porque me dijeron de chiquito que tengo mala letra, entonces nunca voy a ser nadie en la vida. Esa es una forma de pensamiento sufridor y negativista que sí lo puedo cambiar. La letra con sangre entra podría decirle, hijo, si mejoras tu letra te van a entender mejor. Quizás tengas mejor capacidad de estudio, capaz de que te contratan en mejores formas o de mejores maneras. Entonces hay que saber cómo transmitir la información, chicos, ¿sí? Entonces yo sí estoy de acuerdo con la letra con sangre entra, pero no en la violencia tampoco, ni en los gritos, sino más bien en la amabilidad para que la amígdala procese como un recuerdo negativo, pero positivo de refuerzo, ¿sí? Yo por eso les hago escribir mucho, porque es muy importante la escritura y ustedes dirán, ¿para qué? ¿Por qué? Si ustedes son médicos, cierto que ahora las recetas se puede hacer por computadora, pero también es bonito ver un médico con una letra hermosa. No sé si ustedes han visto esas letras itálicas de los médicos bien antiguos. No se entiende nada igual, pero qué bonitas, ¿sí? Entonces, hasta eso le da un plus al médico. En cambio, hay otros que tienen letras patojas, piojosas, feísimas y encima más con faltas de ortografía. Qué miedo de médico. ¿Sí? ¿Ya? No vayan a pegar a nadie, por favor, chicos. Ya. Entonces, en la memoria a largo plazo nosotros tenemos la memoria declarativa o explícita, dentro de la cual tenemos la episódica y la semántica. Episódica, autobiográfica y semántica, conocimiento que se adquiere. Miren, y aquí trabaja la memoria con la conciencia y la orientación. La episódica se relaciona con qué tipo de orientación. Ya se perdieron. ¿Puede repetir, Doc? La Con gusto. autopsia. Autopsíquica, muy bien. Y la semántica con la Alopsítica. alopsíquica, ¿no es cierto? Y así podemos ver la interrelación que existe entre orientación y memoria. Y la memoria procedimental o implícita, que está dada por los ganglios basales, es la encargada de almacenar la información referente a las habilidades o destrezas adquiridas, ¿no es cierto? Se almacena habilidades motoras dadas por los ganglios basales, o sea, los movimientos voluntarios realizados de manera inconsciente y que forman parte, pues, de la memoria a largo plazo. Esta memoria procedimental nos indica que si de pequeños nosotros aprendemos a montar bicicleta o algún idioma, de grandes lo haremos con mayor facilidad. Es un poco más complejo los idiomas a partir de los 30 años, pero no es imposible. Sí se puede si es que aprendimos con anterioridad en la infancia, se nos hace más fácil.
Pero si no hemos aprendido, será un poquito más difícil, pero tampoco es imposible. ¿Sí? ¿Qué son los recuerdos? Doctora, disculpe, ¿tenemos la prueba ya a las 10:50? Ya les cambio. No se Ay, estresen. ya. Yo les cambio luego. Me dicen para cuándo y a qué horas. Vamos con los recuerdos. ¿Qué son los recuerdos? Los que me dejó mi ex, no mentira. Sí, esos son los recuerdos, ¿no es cierto? Son imágenes del pasado que se archivan en la memoria y nos sirven para traer al presente algo o alguien tóxico y se define como una reproducción de algo anteriormente aprendido o vivido, por lo que están vinculados directamente con la experiencia. Los recuerdos, entonces, es una función de la memoria al igual que el olvido. ¿Sí? El olvido es otra función muy importante de la memoria, pero lo que tenemos que tener presente siempre es que nunca se olvida. Siempre queda almacenado en algún cajoncito de la memoria, principalmente llamada amígdala, lo bueno o lo malo, ¿sí? Pero existen recuerdos que nosotros no los tenemos a la mano porque es la función de la memoria para que estén más a la mano los recuerdos más interesantes, más necesarios por el momento, ¿sí? Entonces, los recuerdos del ex no son necesarios porque por ahí puede haber una patología que deberíamos analizarla y ver qué está pasando por ahí, en qué contexto se presentan esos recuerdos, porque eso ya debería haberse olvidado porque ya es un ex, es una cosa que ya no existe, ¿sí? Pero bueno, eso es motivo de discusión en los afectos. Entonces, ya sabemos que los recuerdos y los olvidos son funciones de la memoria. Siempre van a estar presentes en función de las necesidades que nosotros tengamos. Nunca se olvida nada. Todo está en nuestro cerebro. Entonces ustedes dirán, ay, yo no recuerdo cómo era de chiquito. Si le hacemos una buena reestructuración cognitiva o una hipnosis bien llevada, ustedes recordarán hasta cuándo salieron por el canal de parto. Nada más. Nada más van a recordar, no van a recordar vidas pasadas porque eso no existe. Muy bien, vamos con las patologías. En las patologías, obviamente, vamos a tener las amnesias, las hipermnesias y las Oh, paramnesias. Dígame. dijo hipnosis. Ajá, la hipnosis, claro. Pero bien hecha, ¿no? ¿Cómo es Hija, eso? bien. ¿Cómo es Ujú. eso? ¿Qué La hace? hipnosis son las regresiones en donde yo les puedo hacer, bueno, si están ustedes conscientes de que quieren regresar y conocer ese pasado que ustedes no recuerden, el hipnosis se hace un retroceso de la persona llegando a su inconsciente, en estado inconsciente de la persona, y nosotros vamos adquiriendo los diferentes recuerdos por niveles, llegando a la situación o a lo que nos ayude para el tratamiento de esta persona, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hay, como ya vamos a ver en las patologías de la memoria, hay recuerdos que nosotros los olvidamos selectivamente porque causan mucho dolor. Entonces puede ser que alguien fue abusado de pequeño sexualmente y ese recuerdo lo tenía bloqueado. En las hipnosis nosotros podemos acceder a ese recuerdo, ¿sí? Lo malo es que siempre tenemos que estar con alguien porque el paciente nos puede acusar de haberle violado mientras le hacíamos la hipnosis y decir que nosotros abusamos de esta persona, ¿sí? En estado inconsciente. Y lo malo es que no va a recordar la persona, pero la persona que está con nosotros sí va a saber. Dígame. No, pero no decían que el problema de ese tipo de sesiones, bueno, había leído que era que también se puede como los, no sé, las personas que estaban haciendo así, pueden poner recuerdos falsos. No, si usted hace bien la hipnosis, no, no pasa nada, pero es que tiene que saber cómo hacer. Eso se da en las paramnesias, mija, pero no se producen las hipnosis. Claro que si es alguien que no sabe hacerlo, el paciente puede tener, como vamos a ver en las paramnesias, recuerdos deficitarios o confabulaciones de los recuerdos y alterar el resultado de la hipnosis, sí, pero por lo general no pasa eso, no pasa. Si usted sabe hacer bien, no pasa. ¿Ya? Entonces, vamos con las primeras que son las amnesias, ¿sí? Cuyo grado menor... ¿Qué cree usted que... Una, o sea, una pregunta que tenía, porque una vez pasó algo muy gracioso. Ajá. Se puso a la moda que había un video que supuestamente era como una hipnosis que te hacía
o sea, era una hipnosis que te hacía pasadas. ¿Usted cree que sí haya vidas pasadas? O No, sea, que no te existen las vidas reencarnamos. pasadas, no, no existe. Eso es una estafa, eso es un robo millonario y hay muchas gentes que lo aceptan y lo hacen voluntariamente y no está bien. Hay gente que miente y les dice, sí, en tu vida pasada yo lo vi a través de la hipnosis, vi de dónde venías. Mentira, chicos, eso es mentira, no existen las vidas pasadas. Porque está establecido que cuando nosotros tenemos un cerebro que se está formando en el vientre de nuestra madre. La vida pasada sería los genes que vienen a través de nuestros padres, pero no somos reencarnación de ellos siguen vivos aún. Entonces, no, chicos, no existen las vidas pasadas, lo siento. Nosotros nacemos como un libro en blanco que vamos adquiriendo destrezas y habilidades conforme va pasando nuestra vida, penas y todo. ¿Sí? ¿No? ¿Otra vez se fueron? Sí, doc, gracias. No existen vidas pasadas. La amnesia puede ser de fijación o puede ser de conservación, ¿no es cierto? La amnesia de fijación anterograda es la pérdida de la memoria reciente y es el síntoma principal en la etapa inicial de los síndromes orgánicos cerebrales o demencias que provocan deterioro intelectual o daños cerebrales más o menos difusos. ¿Sí? En la amnesia de fijación, la más conocida, pues, ¿cuál será? ¿Cuál será la más conocida de la amnesia de fijación? Y ya les dije, no me prestan atención. Podría ser, por ejemplo, una demencia porque se te va a olvidar todo lo reciente. Perfecto, ¿no es cierto? La demencia, ¿sí? La demencia. Las amnesias retrógradas o conservación, aquí se produce una pérdida de los recuerdos ya grabados y puede ser de tres formas. Puede ser global, masiva, lagunar y selectiva. La global o masiva, como su nombre lo indica, pues se pierden todos los recuerdos de todo el pasado de la persona. Lo más frecuente es la pérdida del pasado reciente. Pero la característica es que siempre se presentan por accidentes cerebrovasculares, traumas cráneoencefálicos, ¿no es cierto? Una vez resuelto el periodo agudo, se recupera la totalidad o gran parte de los recuerdos lentamente, manteniéndose una amnesia residual de extensión variable, varios años u horas de recuerdos anteriores al accidente. En otras ocasiones, el curso es lento y gradual, extendiéndose la pérdida hasta los recuerdos más antiguos. La causa hay que buscarla en los daños cerebrales por arteriosclerosis o abuso prolongado de alcohol. ¿Sí? La amnesia global. Llegar a perder los recuerdos de todo el pasado o pocos, pero que sea global, de un tiempo bastante grande, ¿no es cierto? O pérdida del pasado reciente, pero siempre de causa orgánica, amnesia global. La amnesia lagunar, en cambio, es la pérdida de recuerdos limitados a un espacio de tiempo concreto. Es breve, de minutos a varios días. Suele ser la secuela de un déficit de la conciencia como una crisis epiléptica o pérdida de conocimiento como en un trauma craneoencefálico leve. ¿Sí? En los casos postraumáticos, la pérdida de la memoria abarca más de 24 horas previas al accidente, es porque hay una lesión cerebral grave o muy grave con mal pronóstico. Entonces, en las amnesias de conservación global y lagunar, siempre vamos a encontrar una causa orgánica, ¿sí? Global y lagunar, siempre vamos a encontrar una causa orgánica. En cambio, tenemos otro tipo de amnesia dentro de las de conservación, que es la selectiva. Esta es la pérdida de recuerdos acerca de un tema concreto que ha resultado significativo en el pasado de la persona. No se pierde información por no haberla fijado o grabado en la memoria, sino que en realidad no se desea recordar, ya que suele ser de carácter doloroso o desagradable. Así que más que un problema de fijación del recuerdo, es un problema de evocación. En este caso, en la amnesia selectiva, pérdida de recuerdos acerca de un tema concreto, está la amnesia psicógena. Aquí no hay daño cerebral. Se pierde una información sutil e importante, pero a la vez traumática en sentido psicológico para la persona. Puede ser desencadenada por factores psicosociales como las situaciones de shock. Por ejemplo, salir indemne de un grave accidente con resultado de muerte de otras personas u acompañantes.
presenciar escenas de gran dramatismo intolerables para la conciencia o ser víctima de una violación. Episodios que pueden hacer que haya una pérdida parcial de ese espacio de tiempo concreto. Por eso es que les decía que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos nosotros la hipnosis, porque lo que obtengamos puede ser peor para el tratamiento de esta persona. ¿Sí? Las amnesias psicógenas por lo general son difíciles de identificar, de saber si la persona está mintiendo o no, porque hay un corte tal a nivel de sus estructuras cerebrales que la persona está convencida 100% de que eso no existió o no pasó en las amnesias psicógenas. Por lo general, se dan aquellos casos de maltrato en donde las mujeres de pronto desaparecen de su hogar y años más tarde les vuelven a encontrar y ellas siguen sin conocer al hogar que abandonaron, ¿sí? Si reconocen el hogar que abandonaron, pues no es una amnesia psicógena, simplemente se cansaron del maltrato y se fueron. No existen en la, ¿cómo se llama? En la literatura o en la experiencia este tipo de amnesias, pero son muy utilizadas, por ejemplo, para declararse inimputables cuando hay los crímenes pasionales. Dice, yo no me acuerdo haberlo hecho, yo no lo hice. Entonces ustedes no pueden comprobar, por más que le pongan polígrafos, le pongan lo que sea, si es que en realidad la persona está convencida de que no lo hizo, no van a poder detectar ni en los polígrafos ni en ningún otro lado, ¿sí? Porque la persona lo ha negado, lo ha guardado muy bien ese recuerdo, ¿sí? Está olvidado en alguna parte de su cerebro que podríamos traerlo nuevamente mediante una hipnosis o muchas veces si la persona tiene tanto dominio sobre su cerebro, pues en realidad lo habrá escondido muy bien. Que esté en alguna parte del cerebro, sí. Que lo podemos detectar, no. Ahora, si la persona está mintiendo o inventando, fácilmente con el polígrafo lo vamos a descubrir o con una buena entrevista clínica. ¿Sí? Por eso ustedes cuando dicen, me olvidé de subir el deber porque estaba en ni sé dónde, amnesia psicógena, digo yo, de conveniencia. ¿Sí, chicos? Sí, Ya, muy bien. Dentro de las hipermnesias, nosotros encontramos las criptomnesias. Las criptomnesias es un recordar muy vívidamente y con gran minuciosidad los recuerdos de una época de la vida, conservándose la orientación en el presente. Se presentan en ciertos estados psicopatológicos, especialmente en los estados histéricos o en la epilepsia o en los estados hipnóticos y en algunas descompensaciones maníacas, ¿sí? Me acuerdo muy bien del pasado, pero sé que hoy es día martes, más o menos las 11 de la mañana, pero me acuerdo bien del pasado, ¿sí? ¿Sí, chicos? Y también es característica de unas personas, quienes serán muy criptomnésicos, recuerdan muy vividamente el pasado con minuciosidad de detalles, pero saben que siguen en el 2021. ¿Quiénes son así? Doctores, no me... Los viejitos, los doctores viejitos, sí, muy bien. Y también nosotros, sí. Las amnesias, a diferencia de la anterior, evocan los recuerdos, pero se pierde la orientación en el presente. ¿Quiénes son así? Los pacientes, los viejitos, los pacientes ancianos. Pero ya con Alzheimer, ¿no es cierto? Con una demencia, los viejitos inicial, leve, ellos pueden recordar el pasado, pero todavía se orientan en el presente. Pero cuando hay un Alzheimer, pues ya pierden la orientación en el presente y viven en el pasado, en el tren del hoy al faro. ¿Sí? Entonces, esas son las criptomnesias y las egmesias. Luego tenemos las paramnesias. Las paramnesias, ahí vienen las vidas pasadas que ustedes dicen y aquí les voy a destruir sus sueños porque no existen. Las paramnesias son los déjà vus, déjà vu, déjà entendu, jamás vu y jamás entendu. ¿Sí? Estos son los típicos de que, oh, yo ya viví esto, oh, yo ya estuve aquí. Son falsos reconocimientos, identificación errónea que hacen algunas personas de algunos lugares o personas o situaciones como conocidas cuando es la primera vez que lo ven. Estas paramnesias, falsos reconocimientos, se dan porque ustedes no es que no han leído, no es que no han visto, no es que no han vivido. Entonces se van a París y están en la Torre Eiffel y dicen, oh, en mi vida pasada yo ya estuve aquí, me acuerdo claramente. Y no es eso,
Simplemente que conocen la Torre Eiffel porque leyeron, porque vieron en la televisión, porque un amigo les comentó, porque una amiga les dijo que está cerca del Louvre y todo lo demás, está en los Campos Elíseos. Entonces, toda esa información saben porque han leído. Entonces, no es que estuvieron en vidas pasadas, ni que fueron Cleopatras, ni que fueron el Simón Bolívar, ni nadie. No, no, no. Su vida es ahora y por lo tanto tienen que vivirla y disfrutarla ahora. Son falsos reconocimientos. Paramnesias. Luego tenemos las confabulaciones. Las confabulaciones son recuerdos engañosos o falsificaciones del recuerdo. Ustedes confabulan cuando yo les pregunto algo, se inventan. Es para rellenar un recuerdo, ¿sí? Están confabulando, ¿sí? Por eso es peligroso confabular porque podemos llegar a ser mentirosos. Y la mentira tiene patas cortas, pero mientras tengamos conciencia de que estamos mintiendo, no pasa nada. Pero la mentira se puede volver patológica. Aquí ya el propio autor de la mentira lo cree fielmente y pasa a ser una pseudología fantástica. Ya se elaboran invenciones muy complicadas y fantásticas para conquistar la estima de los demás. La pseudología fantástica, si la comparamos con las confabulaciones, el sujeto confabulador es una especie de cronista falso, porque da testimonios falsos y engañosos de sus vivencias, mientras que el pseudológico fantástico, al atenerse a una conducta regida por la mentira y la ficción, es un actor muy identificado con su papel. Por eso, nunca mientan. Por eso yo siempre digo, no mientan, digan la verdad a pesar de que les traiga muchos problemas, porque la mentira se puede convertir en una mentira patológica y una pseudología fantástica. Preguntas. ¿Traumados? ¿No van a mentir nunca más? Jorge Andrés Pérez, ¿qué dice? Ya se ha ido, Jorge. Michelle. Creo que todos se fueron, me quedé sola. Pregunta, chicos. No, todo claro. Todo claro. Muy bien. Entonces, ¿para qué horas les pongo, chicos, por favor? Ahorita, Doc.